En el marco del FONDEF que dirige Fabián, hemos invitado a Itziar Alonso, intérprete y formadora de intérpretes, investigadora de la interpretación en épocas históricas y en la coyuntura actual europea. Y lo hemos hecho, y esta actividad también se enmarca, aparte del FONDEF, hemos recibido apoyo particular del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile, de entidad de la que soy miembro y cuya directora, les quiero leer muy rápidamente un parrafito porque me parece que es bien decidor de cómo estamos experimentando traductores e intérpretes esta visibilidad que ahora tenemos en los espacios académicos. Dice la traductora Irene de Marchi, dice felicidades a la Universidad Católica de Temuco por la iniciativa de organizar la conferencia dictada por Itziar Alonso y el taller para facilitadores interculturales que va a tener lugar mañana. Ha llegado el momento, dice, en que los intérpretes y facilitadores adquieran su real importancia dentro del marco del debido proceso en aquellos casos en que los participantes tienen distintas lenguas maternas. Proporcionar acceso a saber lo que ocurre en todo momento en el tribunal gracias a la labor del intérprete o facilitador es una manera más de asegurar que se haga justicia. Mis mejores deseos porque el evento sea... Entonces, Itziar Alonso es doctora en traducción e interpretación, traductora, y desde los años 90 ejerce como intérprete de conferencias e intérprete de tribunales. En tribunales es traductora e intérprete jurada. Ha desarrollado su carrera docente en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca y se doctoró en el año 2005 con un trabajo titulado Intérpretes de Indias, la mediación lingüística y cultural en los viajes de exploración y conquista Antillas, Caribe y Golfo de México de 1492 a 1540. Ha participado como conferencista invitada en programas de máster y doctorado y realizado estadías de investigación en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, en Friburgo, Suiza y otras estadías, entre otras en Chile. Es miembro de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados de España y forma parte de su junta directiva desde hace unos años. Es investigadora principal del grupo de investigación reconocido Alfaqueque, fundado por Jesús Baigorri, conocido de algunos de nosotros, con quien empezó su investigación postdoctoral y ha colaborado con otros grupos de investigación en España y en el extranjero vinculados a la interpretación de lenguas y a la mediación intercultural. Mantiene en este ámbito un compromiso activo por el reconocimiento profesional y en defensa de una asistencia lingüística acreditada y de calidad como parte de las garantías procesales de acusados y víctimas que no conocen el idioma de los procedimientos judiciales penales. Hay una larga lista de publicaciones, pero solo quiero destacar una que... No, nada más una porque se hizo fue en coautoría con Mario Samaniego, ¿verdad? Y otra profesora de la Universidad de Salamanca, y es una coedición que hicimos Universidad Católica de Temuco con Universidad de Salamanca, y que se llama Traducción y representaciones del conflicto desde España y América, una perspectiva interdisciplinar. Una coedición que se publicó en 2015, de la que yo creo que, como está aquí el director de publicaciones, nos dirá si todavía existen ejemplares y ustedes pueden adquirirlo con él. Y otro mérito importante que quiero destacar es el que recibió el Premio a la Solidaridad Internacional de las Juventudes Socialistas de España, como una de las investigadoras del proyecto europeo SOS PICS. Una de muchas. Una de muchas, del premio del que, bueno, de este proyecto nos vas a hablar, ¿verdad? Bien, eso es todo. Muchas gracias por haber venido, gracias a los que llegaron temprano y a los que siguen llegando. Y tuya es la palabra. Ahí va. A ver, vamos a ver si se te oye, porque... Vas de pie. ¿Se me oye? ¿Sí? Chaltu, buenas tardes a todos. Mani Compu, iba a decir todo esto al final, pero tengo que decirlo al principio, porque primero me emociona tremendamente estar otra vez en Temuco y luego oír las palabras de los colegas que me han invitado. No tengo más que palabras de gratitud por tanta hospitalidad, por tanto cariño y por tanta inspiración
en el sentido más riguroso de la palabra, como supone cada estancia que he tenido la suerte de hacer en este bellísimo país y en concreto en la Araucanía. Me invitan el equipo del FONDED, liderado por el profesor Fabián Boniek, me invita la profesora Gertrudis Payás desde el Núcleo de Estudios Interculturales e Interétnicos, invita el Departamento de Lenguas y de Traducción, colabora el Coltex, y para mí es francamente una suerte que todos ellos hagan posible que yo venga aquí otra vez a aprender de ustedes, y lo digo con absoluta sinceridad. El taller que han realizado los compañeros Mariana con facilitadores culturales, ayer se lo decía una colega, yo habría pagado, no por enseñar, sino simplemente porque me dejaran conocer su experiencia, que me parece absolutamente única. Así que gracias a todos los que han hecho posible que esté aquí, y a todos ustedes que en lugar de irse a la tocata, ¿no? han decidido pasar aquí el rato. Espero no defraudarlos, o por lo menos no cansarlos. Bueno, estábamos hablando antes, hace unos minutos, sobre una cierta eclosión, una explosión de visibilidad, lo que supone hoy la profesión de intérprete, y más concretamente del intérprete de los tribunales. Siento un poquito de pudor al entrar en una facultad de Derecho para dar una charla a estudiantes y profesores de la disciplina y de antropología. Primero porque no soy jurista, lo van a detectar inmediatamente. Cuando pase la primera diapositiva ya se dará cuenta de que ahí me falla de todo, ¿no? La formación, la terminología y todo. Siento, como digo, un poco de pudor porque no soy jurista, pero creo que en la disciplina desde la que trabajamos tiene estrechos vínculos con la justicia, con la impartición de la justicia y en general con cualquier otro elemento que signifique reconocimiento del otro, reconocimiento de lo que es diferente, reconocimiento de la alteridad en todo lo que tiene que ver con los derechos, no con el derecho en general, pero sí con los derechos. Entonces quizá hay una eclosión, al menos en Europa, que es desde donde vengo, y en América del Norte, pero también cada vez más en América Latina, sobre el papel del intérprete en los tribunales. Yo quería recordar, a ver si ¿ahí? No, tienes que señalar tu computador. ¿A mi computador? El botón de abajo. Yo quería recordar que por mucha eclosión que haya sobre este tema, por mucha moda que estemos viviendo en Europa, en América y en otros lugares del mundo, en Australia, por ejemplo, la nuestra, la del intérprete en general, pero también la del intérprete de tribunales, es un oficio antiquísimo, es una profesión que viene de siglos atrás, porque de siglos atrás viene también la inquietud de preservar derechos, o lo que incluso antes de la Declaración de los Derechos Humanos se consideraba que eran los derechos naturales, ¿no? Los derechos, el derecho de Indias nació precisamente a mediados del siglo XVI en la ciudad de la que vengo, Salamanca, con Francisco de Vitoria y toda la escuela llamada la Escuela de Salamanca. En el siglo XVI alguien dijo, y ese alguien fue el legislador del momento, tocó que fuera imperio hispánico, pero alguien dijo y lo dejó anotado por escrito y se preocupó porque una y otra vez esas leyes se aplicaran
en las audiencias indianas, alguien dijo que los intérpretes son el instrumento por donde se ha de hacer justicia. 1583 es cuando esto quedó así plasmado. Por eso titulé la charla ¿Tiene usted derecho a ser asistido por un intérprete? Porque en realidad de lo que voy a hablar es del subtítulo, porque el subtítulo era menos atractivo. Y lo titulé así porque yo no concibo la interpretación de tribunales como un elemento accesorio, como una opción, como un plus que se puede dar en algunos lugares o en algunos países y en otros no, como un elemento de comodidad o de facilitación para el juez, que no entiende a determinadas personas y entonces le viene muy bien que haya alguien que facilite la comprensión. No lo concibo así, sino lo concibo como un derecho de la persona imputada o procesada, o de la víctima. Evidentemente, como soy yo quien ha tenido la idea, esto está recogido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en las recomendaciones y en los protocolos de asistencia lingüística en tribunales. Pero sí supone a lo mejor por decirlo así, un cambio de chip. También para los operadores judiciales, cuando trabajan en los juzgados con un intérprete, es difícil ponerse en esta circunstancia. El intérprete no está ahí al servicio del juez, o al menos no prioritariamente. Está para salvaguardar los derechos procesales de la persona que está imputada, o de la víctima en su caso, ¿no? Simplemente recordar esta pequeña ventaja que llevamos también los hispanófonos, o todos aquellos que venimos de la tradición indiana hispana. En este ámbito hemos sido pioneros. Las Indias, las Américas, en este caso España, fue pionera también en reconocer este tipo de derechos procesales que solo se formularon así muchísimo después, siglos después. Voy a ir muy rápido porque quizá lo interesante es que ustedes después también comenten sus puntos de vista desde esta realidad que yo desconozco profundamente, mucho más de lo que me gustaría, pero donde he encontrado elementos de reconocimiento de estas garantías realmente interesantes, como es el caso de los facilitadores interculturales. Voy a estructurar así brevísimamente mi intervención. Como estamos en la Facultad de Derecho, pues hablaré de fundamentación jurídica, pero no me pienso meter en ninguno de los instrumentos jurídicos para no meter la pata. Pero después sí de cómo se traduce esto en los tribunales, cómo es el ejercicio de la asistencia lingüística en ese marco de salvaguarda de derechos. Luego comentaré brevemente en qué marco se inscribe ese ejercicio profesional, fuera de lo que es la fundamentación jurídica, y un elemento que me parece clave cuando uno tiene la responsabilidad de garantizar esa salvaguarda de derechos. La ética profesional del intérprete judicial, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué interés tiene para un juez la ética profesional del intérprete judicial? ¿O para un defensor? ¿O para el propio imputado? ¿Y cómo repercute en un proceso judicial? La ética profesional, parece que todos tenemos ética, cada uno la suya, y no hace falta que hagamos de relieve la que tiene el intérprete en concreto, que no haría falta si todos actuáramos con nuestra propia ética y coincidieran todas ellas, ¿no? Y después, bueno, quizá entre todos encontraremos una conclusión bastante obvia, porque no les vengo a descubrir nada, sino simplemente a comentarlo con ustedes.
este marco jurídico del que les hablaba antes está inscrito no solo en los instrumentos internacionales actuales, sino también en nuestra historia común. En nuestra historia común en el siglo XVI, a la década de los años 30, 1540, está inscrito en nuestra historia común porque existieron ya, mediados del XVI, juzgados de indios, existieron defensores de indios, estoy hablando del Virreinato de México, y existieron intérpretes de tribunales, intérpretes en las audiencias, institucionalizados, nombrados y con un ejercicio profesional absolutamente regularizado. Y una de las cosas que me ha gustado muchísimo cuando he hablado con alguno de los colegas facilitadores culturales es comprobar que en algunas de las vistas que se celebran hoy en los juzgados de la Araucanía, a veces intervienen 2 y hasta 3 intérpretes. Eso en Europa es inaudito, salvo que haya que interpretar en relé o circunstancias excepcionales. Y en cambio era lo habitual en el siglo XVI, ya en México y después en Perú. Estaba estipulado que debía intervenir un intérprete y que había un segundo intérprete con tareas de supervisión, ¿no? Estaba vigilando que dijera verdad, que no manipulara, etc. Y me ha resultado gratísimo volver ahora no a los archivos, sino a los juzgados, a la Araucanía, y ver que aquella intuición tan brillante que vimos en las audiencias indianas del Virreinato de México, de pronto a alguien también se le ha ocurrido, ¿no?, que eso es útil y que eso es garantía. Luego, las garantías procesales del imputado parece que se descubrieron mucho antes de que se formularan así en estos instrumentos internacionales de derecho, ¿no? A la izquierda les he puesto algunos, no todos, ¿eh? No es un recorrido exhaustivo, pero son algunos de los instrumentos internacionales en los que queda explícitamente reconocido el derecho a traducción e interpretación en procesos penales, y voy a hablar de procesos penales, aunque hay también procesos civiles en los que aparece el intérprete y se reconoce el derecho a disponer de él de manera gratuita. Pero la mayoría de los instrumentos internacionales recogen procesos penales. Hay el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, algunos que están especialmente formulados enfocados a minorías étnicas o lenguas minorizadas, aquellas que han sido intencionadamente relegadas por motivos X, o lenguas minoritarias, aquellas lenguas que simplemente en un territorio dado les habla un número más reducido de la población. Hay una mención explícita en todos ellos a los derechos de las personas privadas de libertad, imputados, detenidos, incluso prisioneros. Hay aquí una errata, disculpen, ahí se me fue una. En Europa, no voy a hablar de Europa, porque tenemos otros instrumentos más abarcantes que los europeos y estamos además en otro continente, pero sí he señalado ahí que en los últimos 8 años, en concreto en 2010 y en 2012, se han formulado 3 directivas europeas para nosotros vitales. Cuando digo para nosotros, para los intérpretes de tribunales. Vitales porque una directiva es un documento normativo de obligada transposición a los ordenamientos jurídicos de los países miembros. Luego cada país ve cómo lo transpone, pero es de obligado cumplimiento y obligada transposición. En esas 3 directivas se ha regulado con
no diría exhaustivamente, porque también en todas las directivas hay un margen para que cada Estado aplique en función de sus propias realidades y sus propios recursos y medios, pero sí se ha regulado con bastante claridad el derecho a disponer de intérprete y traductor en procesos penales. Y cuando digo con bastante claridad es exactamente en qué momentos del proceso, exactamente qué tipo de documentos es obligatorio que se le faciliten traducidos y exactamente qué fragmentos de la vista oral hay que traducir. ¿Y qué fragmentos de la vista oral hay que traducir? Pues a partir de esta primera directiva es toda la vista oral. Toda la vista oral. Eso es un logro para los intérpretes judiciales inimaginable hace solamente 15 años. Toda la vista oral. Es decir, que el imputado tiene derecho no solo a entenderse con el juez o con el fiscal cuando le están interrogando y tiene que responder, también tiene derecho a saber lo que dicen los testigos, a saber lo que dicen los testigos de cargo y los testigos de la defensa. También tiene derecho a saber lo que dice el fiscal, a saber cómo están negociando el defensor y el fiscal, si van a rebajar o no penas, si van a aplicar eximentes o van a aplicar agravantes. Tiene derecho a saber lo que dicen los peritos. Quizá no me importa nada, pero tiene derecho a saberlo. Y tiene derecho a saberlo porque al final de la vista, el juez que dirige la causa le va a preguntar, le va a decir, ¿tiene usted la última palabra? ¿Quiere decir algo? ¿O quiere añadir algo en su favor? Solo podrá hacer efectivo ese derecho si se entera de lo que ha estado ocurriendo. Y hay otras dos directivas que regulan la información que se le da al imputado y otra que protege específicamente a las víctimas de delitos y menciona con bastante detalle el tema también de la traducción y de la interpretación. En el caso de Chile, ahí las anotaciones son más reducidas, no porque no existan, sino por mi propia ignorancia. Doy por hecho que, desde luego, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está suscrito, también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera, y, por supuesto, el convenio de la OIT, que ustedes ratificaron en el año 2008 y se refiere específicamente a los derechos de los pueblos indígenas, por tanto, del pueblo mapuche y, por tanto, a la lengua mapudungún. Y también el Código Penal chileno recoge en este artículo en concreto, en ese párrafo, una mención al derecho a hacer uso de la propia lengua. El otro día discutíamos en una mesa o en una reunión, claro, que todos estos derechos, o este derecho tan ampliamente reconocido a hacer uso de la lengua y a que le hablen a esa lengua, o en esa lengua al imputado para que pueda seguir el proceso, claro, esto es interpretable, ¿no? Esas son las facultades también de los jueces, de los magistrados, interpretar la ley. Ese derecho se formula con alguna salvedad. A ese derecho le sigue casi siempre una cláusula que es coma, siempre y cuando no hable la lengua del procedimiento, no hable o no entienda la lengua del procedimiento. Muy pocos, creo que solamente no sé si es la Declaración de Barcelona, creo que solamente y quizá la OIT, dicen que sin restricción. La pregunta es, ¿qué pasa cuando sí habla y sí entiende la lengua del procedimiento, pero quiere expresarse en la suya? Y también hay, claro, a veces restricciones de carácter logístico, ¿no? A lo mejor si todos los que tienen derecho lo ejercieran, pues los juzgados en todos nuestros países quedarían paralizados. La cantidad de intérpretes que harían falta pues sería bárbara, ¿no? Con el consiguiente regocijo de la profesión, ¿no? No tenemos que vivir. Bueno, pues ahí, una vez que hemos pasado ya el aparataje
instrumentos jurídicos, ahí es donde he querido situar, ahí en esas confluencias, es donde he querido situar la presencia del intérprete. No es un accesorio. Está en el corazón. Está en el corazón si hablamos del derecho del procesado o del detenido a participar en el juicio, o sea, en su propia defensa, en igualdad de condiciones, como si conociera la lengua del procedimiento. Conocer a la lengua del procedimiento, claro, en sí también es una expresión un poco ambigua, ¿no? ¿Qué significa conocer la lengua del procedimiento? Que se entiende cuando el juez le dice, ¿usted habla español? Sí, pues ya está, conoce la lengua del procedimiento. Quizá hay que ir un poco más allá, ¿no? Conocer la lengua del procedimiento es comprender en todo momento de qué se está hablando y de qué se está hablando en un entorno tan especializado como es el del lenguaje jurídico, tan altamente protocolarizado como es el de una sala de vistas o el de un proceso penal, y tan intrínsecamente asimétrico como es el ámbito judicial, el ámbito de la justicia. Asimétrico, como ya decía antes Fabián, desde muchos puntos de vista. Asimetrías, la primera de todas, pues puede ser, a lo mejor desde el punto de vista social. Estoy delante de una persona que tiene en sus manos decidir si me multan, si me inhabilitan, si me llevan a prisión, si me restringen los derechos. Es él quien tiene ese poder y yo solo puedo esperar a ver lo que decide. O sea, la asimetría de poder en ese aspecto. Hay una persona que decide lo que le va a pasar a la otra. Pero puede haber asimetrías culturales, claro que sí. Incluso si no hay diferencia lingüística, hay asimetrías culturales. Sin diferencia lingüística, no todo ciudadano es capaz de entender lo que le dice un juez o un defensor. O por lo menos no es capaz de entenderlo si se lo dicen de las maneras tan retorcidas, como se lo suelen decir. ¿No es menos cierto que el día de autos usted se encontraba y da igual que diga sí o no, o porque no supo que le preguntaban, ¿no? Pero eso, aunque conozcamos el idioma, y hay muchas personas que no saben cuál es la pregunta y solo hay que contestar sí o no, pero no saben. Bueno, ahí está todo también la cuestión tan controvertida ahora del lenguaje llano, la simplificación del lenguaje judicial, etc. Puede haber simetría también en términos económicos, simetría en términos de procedencia étnica. Las diferencias étnicas, no tengo yo que venir aquí a explicarles esto, significan relaciones de superioridad e inferioridad allí donde se dan, nos guste o no nos guste. Pues ahí en el corazón es donde se encuentra el intérprete o la asistencia lingüística. Tenemos por un lado al defensor, que es el garante de un derecho procesal básico, un derecho fundamental, el derecho a la defensa en un juicio, a no declararse culpable, a presentar los argumentos o las pruebas necesarias para argumentar la defensa. Tenemos también el derecho real y efectivo a conocer de qué se le acusa y con qué argumentos, con qué motivos. El derecho a entender y a ser entendido y a manifestarse tanto ante el juez como ante el fiscal, o las acusaciones particulares o los defensores de la vista.
y el acceso, y esto lo acabo de mencionar también, a tener la información necesaria sobre lo que está ocurriendo. Y hay ya muchos instrumentos jurídicos que dicen, ojo, tener la información necesaria en términos comprensibles, que a veces es el acceso al sumario o al expediente de la causa, pero eso no necesariamente asegura que lo va a entender, en términos comprensibles, ¿no? Y esa es una función, una responsabilidad que compete no solo al intérprete, compete al juez, compete sobre todo al defensor, que es el que tiene en sus manos las garantías procesales también del detenido. Y eso significa también derecho a poder tener una comunicación efectiva, es decir, real, con su letrado, con su abogado, con su defensor. Y ahí he puesto que es la figura clave, es el traductor e intérprete, y aquí estamos encontrándonos otra figura diferente que también reúne funciones propias del traductor e intérprete y le añade otras diferentes, particulares y específicas del contexto en el que nos encontramos, el facilitador intercultural. Entonces, en la confluencia de todos esos operadores que intervienen ahí, en la vista oral, ¿qué significa hacer efectivo su derecho procesal, a la defensa, al acceso a la información y a entender y ser entendido? Pues desde mi punto de vista eso quiere decir no que hay un intérprete obligatoriamente en la sala, no que se le facilita un documento, no que de vez en cuando el facilitador le traduce algo, no que a veces el defensor chapurrea su idioma. Significa algo muchísimo más, como diría, decisivo para la causa, sobre todo para el imputado, claro. Significa que eso le permite estar lingüísticamente presente en el proceso. Lingüísticamente presente, es decir, como si estuviera hablando la lengua del procedimiento. Y ahí estamos en igualdad de condiciones. Y a partir de ahí es como tendremos que decidir, ¿y eso cómo se hace? Con un facilitador, con un intérprete, traduciéndole unos documentos, resumiéndole unos documentos, simplificándole una parte del sumario, rebajando el registro del juez o del fiscal cuando el imputado o la víctima haga el gesto de no entender. Digo, hagan gesto de no entender como si hubiera un gesto de no entender. Hay muchos gestos de no entender, ¿no? Este puede ser uno, pero los gestos no son universales. Las culturas tienen todo su aparataje de comunicación no verbal y muchas veces se manifiestan ahí en la vista oral con toda su fuerza y toda su intensidad. Por ejemplo, haciendo esto. ¿Está usted entendiendo lo que le dicen? Pues esto en unas culturas es sí y en otras culturas es no. ¿Está usted conforme con lo que acaba de escuchar? Esta es mi cultura que sí, que estoy feliz. Pero hay culturas en las que esa sonrisa no es ni aceptación ni aprobación. Por ejemplo, la China. ¿No? Hay entornos en los que la persona no se siente en situación de poder replicar por razones de respeto, de jerarquía social, de edad, etc. Y la respuesta instintiva, automática y mecánica es una sonrisa, que no quiere decir lo apruebo, quiere decir, bien, me toca escuchar, porque estoy en posición de escuchar y en posición asemática. Permitir lingüísticamente estar a esa persona en el proceso, y la lengua otra vez no es accesoria.
¿La lengua es lo que le permite estar? Sí, pero es muchas más cosas. Es un elemento de identidad. Esas son sus garantías procesales. No que esté delante el mapudungún y que en la vista se escuche el mapudungún. No, que se escuche parado. Para entender y ser entendido. Garantizando eso, se garantizan también los derechos procesales. Garantizando eso, porque es así como puede entender y ser entendido. ¿Cómo vamos? Aligerando. 20 minutitos más. Aligerando, claro. El otro día una colega nos decía, es que, no sé si esto está muy bien, todo el mundo está de acuerdo en que una persona que hable mapudungún y que no hable castellano, que son casos, por lo que me dicen los colegas, tampoco muy habituales, ¿no? Quizá personas mayores. Me decís que la gran mayoría de los hablantes de mapudungún son bilingües. No sé si me equivoco. O habrá mucha casuística, o dependerá de las regiones, de las edades, de la formación. En todo caso, ¿cómo se concilia esto? Si de pronto todos los imputados en causas en la Defensoría Penal Mapuche, en causas indígenas, deciden que ellos van a hablar mapudungún porque el derecho les asiste. ¿Cómo se concilia esto con que una vista, en fin, todos sabemos, sobre todo en los juicios rápidos o en primera instancia, juicios de primera instancia, la cosa va a toda velocidad. Cada mañana un juez ve, yo qué sé, cuántos asuntos. Por ejemplo, en mi país, en uno de primera instancia, puede haber 12 seguidos en una mañana. Cada 20 minutos uno, plas. Y en esa vista están interviniendo un montón de agentes judiciales, de operadores judiciales que se han desplazado para eso y que quizá dentro de media hora tienen que estar defendiendo a otra persona en otro lugar. Entonces, vale, todos estamos comprometidos en la salvaguarda efectiva de derechos, pero si la aplicamos significa todo esto. Y quería decir, la colega que me habló el otro día, una abogada de la Defensoría Penal Mapuche, me decía, es que, ¿sabes? A los defensores no les gusta mucho que haya intérprete o facilitador intercultural, porque como que ven que ahí se pierde un poco del principio de inmediación procesal. Es decir, que la vista tiene que desarrollarse con interacción constante y con contradicción en los argumentos, con contacto directo entre las partes y por supuesto de manera oral. Entonces, claro, el intérprete, ¿qué hace? Interferir, frenar, perder tiempo, pedir aclaraciones. Luego es un engorro para un abogado y por no hablar para un juez. Ese va mucho más rápido y ese no tiene la responsabilidad de la defensa en causa indígena o no indígena. Entonces, si tiene la responsabilidad de que en su juzgado no se acumulen las causas indefinidamente, de que la cosa vaya fluida y de que las sentencias que se emitan sean conforme a derecho. Entonces, ¿cómo se concilia esto? ¿Qué pasa si todos invocan su derecho a tener intérprete y no hay suficientes facilitadores o intérpretes de mapudungún habilitados por la Defensoría o por la Fiscalía o por los juzgados? ¿A dónde se les llaman? ¿Cuánto tiempo tarda uno en ir a buscarlo o en disponer de alguien que esté libre? Desde luego en mi país los juzgados se colapsarían si todos los usuarios extranjeros pidieran en todos los juicios asistencia de intérprete. Quedaría absolutamente colapsado el servicio. Ahí tiene un papel clave los operadores judiciales, todos, y ahí incluyo a los intérpretes. Y empiezo por los intérpretes porque es
es lo único que conozco en profundidad. Los demás los conozco de oídas o porque voy a las vistas y tengo que trabajar con ellos, y porque también en esta profesión tan bellísima, absolutamente bellísima, pues uno tiene la oportunidad también de aprender todos los días con especialistas de otros campos, ¿no? Como los abogados, o los notarios, o los peritos también judiciales, o las fuerzas de seguridad también, policías, fuerzas de seguridad. Hablo entonces de la mía. Pues también aquí hay quizá una pequeña aclaración que hice al principio. El intérprete judicial, claro que tiene que hablar las dos lenguas, claro, pero eso en sí mismo ni le hace intérprete, ni mucho menos le hace intérprete judicial, ni mucho menos. Tendrá que saber algo más, aparte de hablar las dos lenguas. Exactamente igual que el hecho de tener los dedos largos y afilados a mí no me hace virtuosa del piano, ¿no? A lo mejor sí, pero le tendré que añadir más cosas a los dedos largos, ¿no? O exactamente igual que, yo no sé si el profesor Fernando Wittig juega o no juega baloncesto, pero tiene la estatura ideal. La estatura ideal por sí misma no le hace a uno jugador de la NBA. Ojalá, pero hay que poner más cosas. Pues ese es el caso. Los idiomas es una condición necesaria, claro que sí. Confieso que en mi época infantil yo jugaba baloncesto y me encantaba. Pero claro, luego yo llegaba el día del partido y a mí el entrenador nunca me ponía. Es que querían ganar. Había que poner, ¿no?, pivots altos, bases agresivas y aleros con muchísima rapidez. Había que ganar. Bueno, entonces dominar los idiomas, claro, pues no basta. Y mucho menos para el entorno judicial. Tampoco, aquí hay otra data, estoy viendo, necesariamente, tampoco el que esté presente. Un hablante de los dos idiomas ya garantiza la salvaguarda de los derechos procesales. Igual que no garantiza el que esté el defensor, como le dicen, nosotros decimos abogado de oficio, que es el defensor público, ¿no? Es gratuito, el que esté, no sé si han tenido alguna experiencia, yo sí, de asistir como intérprete a un juicio o a una diligencia donde los dos éramos de oficio, el abogado y yo, y el abogado llegó, soy fulano, y yo soy Cía, nos saludamos, rellenó un papel y yo allí nunca, jamás habló con su cliente. Y al terminar la diligencia o la vista, me rellenó un papel, me dio la mano, sin decir nada a su cliente, me dio la mano a mí y se fue. Y estaba presente. Quizá a eso no se refiere, ¿no? El espíritu de la letra cuando dice salvaguarda de derechos procesales. No basta con eso, porque es una profesión altamente especializada, igual que lo es la de defensor, la de juez, la de fiscal y la de perito y la de notario. Uno no va de voluntario a poner una sentencia. La entrada no lo dejan. Todas las profesiones, todos los operadores que están interviniendo en el proceso son profesionales que han tenido que acreditarse, certificarse y quedar avalados por la Administración de Justicia. Si no, no pueden acceder a la sala, y mucho menos administrar justicia. De donde cuesta creer que un simple hablante de las dos lenguas sí esté en condiciones de desempeñarse como intérprete judicial, cuando todos los demás no.
los perfiles son múltiples. A lo largo de la historia los ha habido de todos los colores, pero es que en el momento en el que estamos coexisten perfiles múltiples y de todos los colores, porque el intérprete no es un marciano, no es un extraterrestre, está naturalmente imbricado en la sociedad que lo reclama. Y las circunstancias de esa sociedad son múltiples, variadas y cambiantes. Y puede haber casos, de hecho los hay, de manera natural, constantemente, en que no haya intérpretes formados, haya hablantes. Ya está. Y antes de dejar la vista sin nadie, se recurre a un hablante, que ya sabemos que no es el intérprete formado y especializado, pero algo ayudará, ¿no? Mejor que nada. A este perfil lo identificamos en la academia o en la investigación como intérpretes improvisados o intérpretes ad hoc. Es decir, hablantes que estaban ahí y que en ausencia de otra solución mejor, pues, por favor, haz esto. Son hablantes naturales. Hay intérpretes que empiezan así y han ido aprendiendo sobre la marcha, pues a fuerza de intervenir día sí, día no, en más vistas, al final no tendrán formación, pero una experiencia muchísimo mayor que el que sale recién licenciado de una facultad. Y más todavía si además de la experiencia sigue cursos de capacitación, aunque no haga una diplomatura o una licenciatura en la universidad, las hay. No estoy hablando ahora de licenciaturas, estoy hablando un poco del curso natural, ¿no?, en el que nos encontramos. Y desde luego, si además de ser hablante de las dos lenguas, sigue una formación especializada superior y tiene experiencia y se va reciclando constantemente, haciendo cursos de formación continua y adaptándose a las nuevas circunstancias, ese es el intérprete judicial que necesitamos para ese entorno tan profesionalizado. Es que no bastan las lenguas, hace falta que tengan competencias interculturales, como ustedes saben, según mi opinión, que conozca las dos culturas entre las que media, no solo una. No solo la de la parte que está en situación de superioridad, también la otra. Competencias lingüísticas. ¿En qué registro? ¿Con qué acento? Ayer comentaba una colega facilitadora cultural. Es que cuando voy para el sur, allí a veces yo no me entero muy bien del acento que tienen allí los hablantes de Mapudungun, porque es bastante diferente. Y cuando voy a Angol, Angol, que está al norte, pues ahí ya verás, que te cuesta ver ahí, ¿no? Entonces, ¿con qué acento, con qué registro? El de la calle, el de la escuela, el dentro, el de la familia, el de el protocolo institucional. ¿Qué es lo que hay que saber? Y decía, no basta las lenguas, no basta la competencia intercultural. La interpretación es una profesión desarrollada desde hace siglos y enseñada desde hace décadas. Desde hace décadas en nuestra sociedad occidental, desde hace siglos en escuelas especializadas. En el siglo XVI en Europa había escuelas diplomáticas que formaban jóvenes intérpretes, por ejemplo en la República de Venecia, por ejemplo en Francia, cuyo destino era irse a Constantinopla y hacer allí de intérpretes entre los embajadores y demás. O sea, había ya. Luego, quizá no hay que descubrir la rueda. Y decir, ¿qué podríamos hacer con los hablantes de dos lenguas para que fueran intérpretes? Pues formarlos, ¿no? Hay técnicas de interpretación específicas, de interpretación en muchas modalidades: consecutiva, simultánea, traducción a la vista, consecutiva corta, larga, interpretación telefónica, interpretación remota.
mezcla de simultánea consecutiva. Y esto ya es un bagaje que todos tenemos ahí, que se enseña y se aprende, ¿no? Y hay estrategias de interpretación que se aplican en situaciones comunicativas en las que hay que interactuar, como por ejemplo dónde hay que colocarse, quién gestiona los turnos de palabra. El intérprete habla como el juez, dígale que le pregunto qué tal, o pues ahora solemos hablar en primera persona. Hay estrategias que ya se han desarrollado, hay técnicas de comunicación aplicadas a la interpretación. Hace falta conocer muy bien el ordenamiento jurídico en el que uno está, los protocolos de actuación de tribunales, que les voy a contar si alguno de ustedes ya ha participado, ¿no? En vistas o como facilitadores o como acompañantes. Y lo destaco porque es el patito feo del pastel. Es la porción que siempre queda invisibilizada. Hay que saber cómo comportarse con arreglo a la ética profesional. ¿Para qué tengo que tener una ética profesional? No basta con que lo haga de buena fe, o como yo creo que es. Si lo hago de mala fe, hay un código penal que seguramente va a tener algo que decir. Si yo manipulo el discurso, si yo digo lo contrario, si a mí me han pagado para que diga otra cosa, todo esto ocurre así de veces. No son hipótesis que estoy lanzando al aire, sino que ya había tenido muchísimos como diría, mediadores no profesionales que tenían otros intereses, como sacar beneficio propio, ¿no? Entonces, ¿para qué la buena fe? ¿No vale con la buena fe? Bueno, hay algo más que la buena fe si de lo que tratamos es de garantizar la salvaguarda de los derechos procesales. Por un lado, podemos hablar de un marco de mínimos. Yo tengo buena fe, lo voy a hacer lo mejor posible, y si lo hago mal, pues el ordenamiento jurídico ya se ocupará de sancionarme. Si miento, si divulgo secretos, si cometo cohecho, pues el ordenamiento jurídico está ahí, Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para enmendarme la plana. Pero quizá podemos actuar con un horizonte un poquito más amplio, donde la salvaguarda de garantías sea efectiva. Y hay una herramienta que tiene el intérprete profesional que contribuye a ello, y es el código ético. Los demás también lo cumplen, el suyo, el de su profesión. Igual que un médico, o que un sacerdote, o que un abogado está obligado a determinadas conductas en su profesión, lo está el intérprete profesional. El intérprete que no es profesional, pues seguramente puede ser igual de ético, igual de bien intencionado, pero no está obligado a respetar ningún código. Un código deontológico es algo que se han dado los ejercientes de una profesión concreta. Si me limito al marco de mínimos, a lo que me marca la ley cuando trabajo como intérprete, pues ahí he tipificado algunos delitos, son puros ejemplos nada más, algunos delitos que están recogidos en el Código Penal español. Intuyo que en el chileno igual, quizá con otro nombre, no sé si el cohecho se llama cohecho, se llama cohecho, sí. Y aquí les he puesto unas sanciones previstas. No les he detallado cuántos meses de prisión o de inhabilitación ni el importe de la multa, pero todo eso se penaliza. Uno no puede mentir si trabaja como intérprete en una vista.
o al menos mentir intencionadamente. Uno se puede confundir con una palabra que no la sabe, un error, pero si uno miente intencionadamente, eso se llama falso testimonio, igual que un testigo o un perito puede incurrir en un falso testimonio. Pues ahí entramos en la misma categoría, los intérpretes. No podemos revelar información a la que hayamos tenido acceso por motivo de nuestro desempeño profesional. Y si lo revelamos, hay un delito que es descubrimiento y revelación de secretos. Si nos dicen el sumario para documentarnos, para estudiarlo antes, y al salir contamos a fulanito y a menganito que el crimen había sido así, de esta manera, y que a la víctima le hizo no sé qué y no sé cuánto, pues nos puede imputar por revelar secretos. No, también lo hace el periodista, divulga y filtra y nadie le imputa, ¿no? Pero bueno, esa no es nuestra labor en todo caso. Ese es el código deontológico que ahora les voy a mostrar. Son unos criterios éticos y pautas de conducta que rigen la conducta profesional del intérprete. Más allá de lo que marca la ley, que también es una sujeta al común. ¿Para qué sirve? Pues no solo para que funcione bien la justicia, para que el juez sepa lo que dice en su declaración de imputado y viceversa, no solo para eso, que también, pero sobre todo para salvaguardar las garantías procesales del imputado y de la víctima y los derechos profesionales de todos los implicados en el proceso. Lo cito del Código Deontológico de la Asociación Profesional a la que pertenezco, Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados de España. Es un colectivo, somos un colectivo profesional que nos obligamos de manera voluntaria y consensuada a cumplir una serie de normas de conducta que creemos que son conductas éticas que contribuyen a desempeñar con buen fin nuestra tarea. ¿Por qué es importante eso? ¿Es una cuestión de sentirse a gusto con uno mismo? También. ¿Por qué no? Pero para eso vale la ética personal de cada uno. No es una cuestión personal, es una cuestión de que estamos interactuando con otros operadores judiciales en una situación especialmente sensible. Especialmente sensible porque hay personas que dependen de lo que vaya a ocurrir ahí. Hay personas que se van con una condena a su casa o con unas medidas cautelares o con tal o cual sanción. Ahí se están jugando mucho las personas que están interactuando. Un código deontológico genera, y el código deontológico del intérprete en tribunales genera confianza. ¿De quién? De las partes. De la defensa, del defensor y de la fiscalía. El intérprete estará actuando para el fiscal o para el defensor. Pero si está sujeto a su código deontológico, sabemos que tiene una serie de obligaciones. Ahora les voy a mostrar exactamente cuáles. Genera responsabilidad. Por cierto, confianza también en el imputado. ¿Estará traduciendo bien lo que yo digo? ¿Me la estará jugando? ¿Estará diciendo al contrario? Porque conoce al primo de los de la otra parte. En todos genera confianza. Genera responsabilidad en el propio intérprete. El intérprete no va a quedar bien con nadie a la vista. No va a ver si se gana la simpatía de nadie. Va a hacerlo bien porque es su obligación. Genera colaboración entre las partes. Cuando ven que el intérprete está ahí para facilitar también el trabajo a los demás. Y genera prevención de riesgos, de malas prácticas también. No, es que lo condenaron porque dijo que estaba él solo y el intérprete entendió que no estaba él solo. Y ya cuando se dieron cuenta ya se había quedado
el juicio visto para sentencia, y luego el defensor, que no le interesó, que no se jugaba nada, tampoco impugnó, tampoco alegó, y ahí se fue el imputado con su condena. ¿Qué dice entonces ese código de las 1000 maravillas? Dice cosas muy obvias. Dice que tenemos que decir íntegramente y de manera completa lo que dice el imputado, o el juez, o el fiscal, o la víctima, y no otra cosa. Es obvio, ¿no? A veces, para ser capaz de reproducir fielmente el contenido de una intervención, hace falta más que ser hablante de las dos lenguas. A veces hace falta tener... corto ya. A veces hace falta tener las herramientas. Si es un discurso largo o rápido, ay, no me acuerdo, se me ha olvidado. Hay herramientas técnicas para evitar, ay, no me acuerdo, se me ha olvidado. ¿Qué dijo? ¿Dijo a las 17:15 o a las 15:17? ¿Qué dijo? Bueno, sobre esa hora. Es que en un proceso, a lo mejor, una diferencia de minutos es clave. ¿Qué dijo? Que le dio un codazo por delante o por detrás, que no le dio, que se resistió. ¿Qué dijo? Se me ha olvidado, lo he entendido, pero se me ha olvidado. Bueno, esta es una responsabilidad clave, porque de la veracidad del relato depende de lo que vaya a pasar después. Debemos ser imparciales, tanto si trabajamos para el defensor como si trabajamos para la fiscalía. Soy consciente de que esto aquí es una bomba de relojería. Pero yo lo lanzo porque es en lo que existe consenso entre todas las asociaciones de intérpretes judiciales del mundo. Parece que hay algún fundamento, alguna base. Si se detecta conflicto de intereses, ay, es que esta persona es tan cercana a mí y que yo me siento tan identificada, es como si me estuvieran juzgando a mí. Entonces lo correcto es inhibirse de la causa, como hace un juez, inhibirse de la causa. Me toca tan de cerca que prefiero no estar haciendo un trabajo del que dependa la suerte de otra persona. Confidencialidad, ya lo he mencionado, credenciales y cualificación. Además de hablar las lenguas, hay que poder demostrarlo. Que uno conoce las lenguas, las culturas, el ordenamiento jurídico, el código deontológico, las técnicas de la interpretación, etc. Límites de su ejercicio profesional, y creo que esta es otra bomba aquí en la Araucanía con los facilitadores culturales, interculturales, que son intérpretes, pero son más cosas. No olvides, yo estoy hablando de los intérpretes judiciales. Los intérpretes judiciales hacen el trabajo de intérprete, no negocian, no defienden, no suplantan a ninguna de las partes. Interaccionan para que esas partes autónomamente decidan lo que van a hacer. Y estamos obligados a seguir formándonos, aunque ya tengamos todos los requisitos y competencias, seguir formándonos, porque las situaciones cambian, las lenguas evolucionan, las leyes se modifican. De modo que a la pregunta con la que empezaba la intervención, ¿cómo se concilia todo esto con las herramientas que tenemos y las circunstancias en las que estamos para que realmente la intervención del intérprete contribuya a la salvaguarda de garantías procesales? Pues es un asunto, como dice la colega Mireia Vargas, de responsabilidad compartida entre todos los que están desempeñando el papel, y cada uno tiene parte del pastel, parte de la responsabilidad. ¿No? En primer lugar, siendo consciente de cuál es el rol de los demás, a qué juega cada uno y qué se le puede pedir que haga. El intérprete, exactamente igual, está interactuando, no está repitiendo.
discursos está interactuando con los demás y está obligado a saber cuál es la función del defensor, del juez, de los demás operadores judiciales. Y no extralimitarse en sus funciones, sino mantenerse cada uno en su terreno para que juntos salga adelante la vista. Y creo que, sinceramente, aquí la academia, la universidad, tiene una responsabilidad, yo diría, social, no tanto también intelectual, tiene una responsabilidad social, es depositaria de conocimientos, saberes que se pueden transmitir y que pueden contribuir a mejorar el proceso. Creo que estamos obligados no solo a dar clase, a enseñar conocimientos, sino a implicarnos de forma muy activa en la formación de aquellos intérpretes naturales que solo hablan las lenguas, pero que serían una cantera excelente de intérpretes judiciales. Inmigrantes, extranjeros que ya están radicados, hablantes de mapudungún, que conocen bien las dos culturas, que tienen ya una formación universitaria amplia, que solo les faltaría pues, una pequeña formación más intensiva para conocer las técnicas con las que se interpreta el código deontológico y los ordenamientos jurídicos correspondientes. Los colegios profesionales existen para regular la profesión, para defender a sus asociados, pero también pueden colaborar en la formación inicial para personas que carezcan de ella y en la formación conjunta para quienes están desempeñándose día a día. Y con esta diapositiva termino. Una de esas directivas que les mencionaba al principio, directiva europea, la primera de ellas que salió en 2010 y regula la asistencia lingüística en procesos penales, tiene un artículo, número 6, titulado Formación. Y en el artículo de formación dice: aquí cada uno que se forme en lo suyo como sea, como quiera, sin perjuicio de la independencia judicial y de que en cada país los sistemas, los ordenamientos jurídicos son distintos y cada uno deberá organizarlo a su manera. Los Estados miembros de la Unión Europea solicitarán a los responsables de la formación de jueces, fiscales y personal judicial que participe en un proceso judicial que presten especial atención a las particularidades de la comunicación con la ayuda de un intérprete, de forma que se garantice que es eficaz. Para eso, para poder prestar especial atención, hay que estar formado, hay que saber cómo se desarrolla una interacción comunicativa de ese estilo, qué hace un intérprete. Y el siguiente párrafo de la directiva dice: los Estados miembros deberán fomentar actividades de formación conjunta de jueces, abogados e intérpretes, incluso, al menos en la transposición de esta directiva al ordenamiento jurídico español, se sugiere ya que las facultades de Derecho, los estudiantes de último curso de las facultades de Derecho, participen en talleres, en seminarios conjuntos con intérpretes y con operadores judiciales, para que desde la facultad uno sepa lo que puede encontrar en una sala de vistas cuando se encuentra con un imputado extranjero o que no habla la lengua del procedimiento, para que no sea una sorpresa repentina al llegar allí. La inmigración y la diversidad lingüística hace mucho que dejaron de ser sorpresas en nuestro mundo. Son la razón de ser del ser humano. Nos hemos movido siempre de un territorio a otro y las lenguas desde Babel son y han sido diversas, por mucho inglés que tengamos ahora como lengua franca. De modo que esto no es una sorpresa y no va a serlo. Conviene quizá que nos vayamos formando, ¿no?, para trabajar con ello. Y
Esto es todo lo que quería decirles. Quizá me he alargado un pelín más, les pido disculpas si ha sido así. Y si todavía no están cansados y quieren comentar, preguntar, conversar, pues encantada también. Muchísimas gracias por